presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó este mediodía el permiso nacional de conducir por puntos establecido a través del decreto número 181/025 del 2 de septiembre de este año, que va a estar asociado al permiso único nacional de conducir. En la presentación del nuevo documento, la secretaria general de la Dirección General de Tráfico de España, María Lidón Lozano Pérez, expuso sobre la experiencia de ese país europeo con este sistema que ya está cumpliendo 20 años de vigencia. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 19 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones, probables tormentas, los vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que llegan a los 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 21 grados. Estamos viendo la cámara del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en trabajo entre Luis de la Torre y Libertad. Hasta las 20 horas va a estar cortado allí por justamente obras de hormigonado. Solano Antuña entre José Yauri y Luis de la Torre, hasta las 18 horas también están cortando por trabajos de hormigonado. Y G entre Colonia y Mercedes hasta el 19 de septiembre va a estar cortado, en este caso por trabajos de saneamiento. Ahora compartimos con ustedes los principales titulares. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, dijo a MBD Noticias que uno de los objetivos de la cartera para este quinquenio será descentralizar la oferta cultural a través de los espacios MEC. Verde indicó que estos espacios están instalados actualmente en 14 departamentos y el objetivo es alcanzar a todo el territorio nacional. El Ministerio de Desarrollo Social compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para defender la dotación de recursos propuesta para la gestión en el próximo quinquenio. El ministro Gonzalo Sibila aseguró que es un presupuesto que tiene una visión destinada a atender las desigualdades y fortalecer políticas sociales para tener una sociedad más justa e integrada. Las bancadas parlamentarias del Frente Amplio emitieron una declaración que expresa la más firme condena a las acciones militares desarrolladas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la ciudad de Gaza y manifiesta su preocupación ante el continuo agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado destacó ante la Asamblea General Legislativa el trabajo realizado durante sus 10 años de gestión del renunciante comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit. La alcaldesa del municipio Mercedes Ruiz, manifestó su preocupación por las situaciones de extrema violencia que se están viviendo en barrios como La Cruz de Carrasco, Malvin Norte y Euskal Herria. Ruiz dijo que hay lugares a los que no entran ni los municipales ni las ambulancias y pidió medidas de mayor impacto en materia de seguridad. El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este miércoles que vetará una posible amnistía para el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, entre otros cargos, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto actualmente en discusión y se lo envíen para su sanción. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, dijo hoy aquí en MBD Noticias que uno de los objetivos de la cartera para este quinquenio va a ser descentralizar la oferta cultural a través de los espacios MEC. Verde indicó que estos espacios están instalados actualmente en 14 departamentos y el objetivo es alcanzar a todo el territorio nacional. Todos los departamentos tendrán coordinadores de estos espacios y allí lo que se intenta es esto, desarrollar la política cultural, educativa de innovación y también rescatar la localidad, ¿verdad? Lo del territorio. No es la desconcentración de que de Montevideo llevamos... Te mando esto para allá, no. No, es impulsar. Y ahí también lo que viene, que también dentro del presupuesto está incluido, es el desarrollo de cuestiones culturales y de fondos culturales
regionalizados, que sobre todo apuntan a trabajar con los departamentos no montevideanos ni metropolitanos. Y allí, bueno, el desarrollo de estos fondos para el desarrollo de proyectos locales y tratar de vincularnos con otros ministerios también que apoyen estas iniciativas y que confluyan en estas políticas sociales sobre todo. La jerarca afirmó que el diálogo con los gremios de la educación es muy fluido y hay varias cuestiones a atender, por ejemplo, el reclamo del 6+1. Bueno, el reclamo de los sindicatos de la enseñanza son muy justos. También está en el programa de gobierno con el que llegamos al gobierno. La polémica de si llegamos o no, bueno, Uruguay tiene que hacer el mayor esfuerzo para dotar el presupuesto de la enseñanza que necesita el país. Sí. Estamos en un momento donde tenemos muchos jóvenes, niñas y niños fuera del sistema. Incluirlos es un esfuerzo presupuestal muy grande, que no tiene que ver solo con las becas, que es muy importante, que no tiene que ver solo con extender el tiempo pedagógico, que es muy importante también, sino también con otros recursos que tienen que ver a especializar mucho más a los docentes, lograr que haya otro vínculo también con aquellas poblaciones más postergadas. El Ministerio de Desarrollo Social compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para defender la dotación de recursos propuesta para la gestión en el próximo quinquenio. El ministro Gonzalo Sibila aseguró que es un presupuesto que tiene una visión destinada a atender las desigualdades y fortalecer políticas sociales para tener una sociedad más justa y además integrada. Un retroceso y un recorte en lo que tiene que ver con asignaciones incrementales tanto para el Laudelar como... Todos los departamentos tendrán coordinadores de estos. Una visión del gobierno respecto de la necesidad de fortalecer las políticas sociales y de fortalecer todas aquellas líneas de trabajo que contribuyan a construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad más integrada. Creemos que buena parte de los problemas que tiene el Uruguay se deben justamente a los temas de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión. Y el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social está orientado a avanzar en objetivos que tienen que ver justamente con este campo. Para mencionar solamente algunos temas que me parece que son importantes para la discusión de toda la ciudadanía, el presupuesto incluye el incremento del 50% en una prestación, el bono crianza, es una transferencia monetaria que, como ustedes saben, se creó en años anteriores, dirigida a hogares que tienen niños y niñas de menos de 4 años. Ese aumento del 50% del bono crianza se prevé implementarlo en 2 etapas. Una primera etapa en el año 2026 con el 50% de incremento para los hogares que perciben TUS doble, que son aquellos hogares en situación de mayor vulneración, de 25% para los hogares que perciben TUS simple y completando el 50% para los hogares que perciben TUS simple en el año 2028. También está previsto en el presupuesto la creación de una nueva prestación, que es la canasta de higiene menstrual para personas menstruantes de entre 12 y 50 años. Esto también abarca a los hogares que perciben tarjeta Uruguay Social. En una primera etapa, en el año 2026, abarcaría a aquellos hogares que perciben TUS doble y que tendrían asociada esta prestación en el caso de tener personas en esta condición dentro del hogar, y en el año 2029 abarcaría a todos los hogares que perciben TUS y que cumplan con esta condición. El mensaje presupuestal también incluye una cantidad importante de recursos para fortalecer el sistema de atención a personas en situación de calle, pensando no solamente en atender la situación de emergencia que el gobierno está atendiendo. En medio de la comparecencia de la Universidad de la República ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Fermín Fariña del Partido Nacional reclamó por el recorte de los incrementos presupuestales para la UTEC y Laudelar en los rubros destinados a la instalación de centros en el interior del país. Un retroceso y un recorte en lo que tiene que ver con asignaciones incrementales tanto para el Laudelar como para la UTEC.
en especial lo que tiene que ver con recursos para el interior. Recordemos que en el caso de la UTEC, que hace su 100% de su presupuesto se invierte en el interior, y en el caso de la Universidad de la República tiene un renglón específico para expansión territorial y lo que es descentralización universitaria, donde más allá de que el mensaje presupuestal solicitaba 880 millones de pesos por parte de la UDELAR, en este caso el Poder Ejecutivo recepcionó 0 pesos para ese renglón, y eso afecta obviamente el desarrollo universitario en el interior del país, especialmente en lo que tiene que ver con Paysandú, pero también sumando a Colonia, sumando a Soriano, que están en un proceso incipiente también en desarrollar lo que es oportunidades para los jóvenes en el interior en materia de educación universitaria, que los números indican además que al estar la universidad en el interior le damos la posibilidad a aquellos jóvenes que son la primera generación de estudiantes universitarios, que si no hubiera estado justamente la universidad en el interior no hubieran estudiado porque no tenían la posibilidad de ir a la capital o venir a Montevideo justamente a poder estudiar. ¿Van a solicitar un incremento para la UDELAR y la UTEC? Exactamente, vamos a trabajar en conjunto, esperemos que con el apoyo de todos los partidos políticos, en reasignación de recursos para dotar en estos renglones específicamente, tanto en la UTEC, en materia de becas, en materia también de lo que son gastos de funcionamiento y lo que tiene que ver con innovación, poder incrementar justamente ese presupuesto para que no se frenen los procesos educativos. Hay que recordar que con este presupuesto hay carreras que van a quedar sin financiamiento, con jóvenes que hoy están transitando justamente ese camino. Hay 55.000 jóvenes hoy en el interior que están esperando justamente poder acceder a la educación universitaria, están preparados para eso. Tenemos que dotar recursos para que siga funcionando, como lo ha venido haciendo hace muchos años en el caso de la UDELAR, ¿no? Hay un proceso muy virtuoso y, reitero, en el caso de Paysandú en los últimos años además, con el Polo Salud, con la carrera de medicina completa en nuestro departamento, y eso hace que la matrícula vaya creciendo exponencialmente, casi 1.000, 1.600 chiquilines por año ingresan a la UDELAR, y bueno, nosotros tenemos que asegurarles que ese proceso no se frene, no se corte. Y a propósito de lo del UDELAR, el Consejo Directivo Central de la mayor casa de estudios está a esta hora compareciendo en la Comisión de Presupuesto en Cámara de Diputados. Afuera hay una movilización de la intergremial universitaria haciendo sentir los reclamos. Allí está nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás? Juan Pablo, adelante, bienvenido. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Así es, como anunciaste, una delegación importante de la UDELAR presidida por el rector Héctor Cancela, por la vicerrectora Mariana Seoane. Bueno, se va a prestar al diálogo, exposición de méritos hoy ante la Cámara de Presupuesto integrada por Hacienda, que preside Mariano Tucci, que tiene la vicepresidencia, Álvaro Rodríguez, este diputado del Partido Nacional. Por eso vamos a hablar con delegados de ADUR, es decir, de la Asociación de Docentes de UDELAR, y también por parte de la FEU, que recordemos, Rosina, que hace unas horas nada más se concentraron y se movilizaron frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, gracias por recibirnos, Marrero. Bueno, ¿qué se sabe de esta reunión puntual de la exposición de méritos y sobre todo del reclamo de más presupuesto para la UDELAR? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Lo que se sabe por ahora es un intercambio bastante largo, han ingresado a las 10:45 y tienen para un rato importante. Nosotros venimos a manifestarnos y a denunciar que el presupuesto otorgado para la UDELAR es absolutamente insuficiente. En la proyección del propio gobierno, el presupuesto educativo en general y de la universidad en particular se proyecta una caída. Los recursos otorgados para becas, para salarios, para horas docentes y para clínicas son muy magros y absolutamente insuficientes, y hay 0 pesos para el interior del país, hay 0 pesos para el desarrollo de la carrera docente, 0 pesos para infraestructura y 0 pesos para desarrollar las políticas de investigación, de extensión y de enseñanza tan necesarias para la población y para la sociedad. Alex García, usted como representante de los estudiantes, ¿son insalvables las distancias económicas? Es decir, ¿cuánto se otorga en el presupuesto y cuánto precisa la universidad? Bueno, sin duda son distancias que son enormes. Nosotros como UDELAR estábamos pidiendo un 52% de aumento sobre lo que existían recursos y nos dieron un 1,8. Evidentemente parece difícil alcanzar el objetivo del 52, pero se lucha por lo menos para alcanzar ciertas bases mínimas, como decía el compañero de ADUR, que llegue dinero para las becas y poder completarlas, dinero para el interior, 0 pesos para el interior, no permite ningún tipo de desarrollo y vamos a estar 5 años más con un centralismo montevideano que impide a tantos y tantos estudiantes poder venir a desarrollar su carrera en la universidad. Entonces, si bien las distancias son grandes, esperamos que ahí adentro nos estén escuchando, nos
alegra que haya sido una comparecencia más larga de lo que esperábamos, parece que el interés está, y poder plantearles que hay muchas líneas de trabajo que necesitan presupuesto y aunque no se alcance el 52%, por lo menos que lo básico esté para un desarrollo mínimo de la universidad. Marrero, ¿cuánto precisa de incremento la UDELAR para este periodo, para este quinquenio, para este lustro? Bueno, como decía el compañero Afeu, el incremento solicitado es el 52% que hemos pedido, que hemos elaborado largamente en conjunto con el gobierno y los gremios de la universidad, qué es lo que necesita la universidad en su plan estratégico de desarrollo. Por supuesto que entre el 1,8, como decía el compañero, y el 52 es una distancia larga, estamos esperando que haya una voluntad tanto del Poder Ejecutivo para un mensaje complementario, como del Parlamento para poder reforzar más recursos a la universidad y bueno, poder negociar en otros términos esos recursos que son tan necesarios, ¿no? Porque hay que advertir a la población que no es que se ponen en riesgo un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la enseñanza universitaria, con el desarrollo de la extensión, con el desarrollo de la universidad en el interior del país y se advierte un deterioro grave en caso de que se termine aprobando así como viene este presupuesto. Muchas gracias. Gracias a ti. Estas son las novedades a esta hora, Rosina. La delegación de la UDELAR sigue en el interior de allí dialogando con la Comisión de Haciendas, integrada por presupuesto de diputados, donde se espera que de este diálogo surjan novedades que seguramente tendremos en el informativo central de MBD Noticias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y como decíamos al inicio del informativo, se presentó hoy el permiso único nacional de conducir con las máximas autoridades. De esto nos va a hablar nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida a Buen Mediodía para ti también. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto, un multitudinario evento en el que se presenta oficialmente este nuevo permiso por puntos con la presencia del presidente Yamandú Orsi, invitados como los intendentes de Montevideo y de Canelones. La fiscal de Corte también estuvo allí presente y se presentaron los lineamientos, las características que va a tener esta nueva libreta a este permiso para a principios del año que viene. Para conocer los detalles estamos con el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera. Gracias por estos minutos. ¿Cuáles van a ser las características de este permiso y qué implicancias tiene? Bueno, gracias a ustedes por estar. La idea es poder instrumentar un conjunto de herramientas para tratar de cambiar la realidad que tenemos. Ya sabemos por los datos que tenemos de que este año va a cerrar complejo, con los siniestros de tránsito, con los fallecidos, con los lesionados, y hay que tomar medidas que tienen que salir un poco de la caja, decimos, cosas que no se han hecho hasta ahora de alguna manera, y el permiso por puntos es una de ellas. Permiso por puntos junto con los temas de educación, de la justicia, de más fiscalización, de participación de la gente en el territorio y con la UNACEF conduciendo todo eso, debe generar un cambio en la forma de conducir, en la forma como pensamos y cómo nos movemos, porque la consecuencia de las conductas en el tránsito te va a restar puntos y vas a tener el permiso suspendido y no vas a poder utilizar el vehículo. Entonces, de alguna manera, hablando muy rápido, un permiso que te premia si haces las cosas bien y te castiga si haces las cosas mal. En esencia, muy de fondo, ese es el cambio que se pretende tener. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el puntaje del que se parte? ¿Cómo se puede ganar o perder puntos? ¿Y qué pasa si se pierden todos? Bueno, la persona que va a hacer el trámite por primera vez arranca con un saldo inicial de 8 puntos. En la medida que va pasando el tiempo y no comete infracciones de tránsito de la que restan puntos, va a aumentar el puntaje. Ahí tenés un reconocimiento. Hoy la gente que hace las cosas bien no tiene un reconocimiento de nada. Se aumenta de 8 a 12 puntos a los 2 años, de 12 a 14 a los 3 años, de 14 a 15 a los 3 años más. De esa manera 15 es el máximo posible. Si cometés infracciones de tránsito de la que restan puntos, bueno, se te van a ir quitando puntos y si llegas a 0, se suspende el permiso de conducir por 6 meses. Va a existir un programa de recuperación de puntos que va a ser de manera obligatoria para las personas que tengan el permiso de conducir suspendido porque se quedaron sin puntos y de manera voluntaria para las personas que perdieron algún punto pero quieren recuperar alguno de los puntos que perdieron. Así que en grandes líneas ese es el funcionamiento que va a tener. ¿Cómo va a ser la implementación de este nuevo permiso? ¿Va a comenzar a principios del año que viene? ¿Va a ser gradual? Sí, nosotros vamos a convocar, ahora el 25 voy al Congreso de Intendentes, a intercambiar con todos los intendentes y intendentas del país. En este momento están reunidos los directores de tránsito en Flores, analizando y trabajando también por el permiso por punto, entre otras cosas.
Y la idea es que convoquemos a la comisión creada por el decreto porque todavía hay cosas para ajustar. El desarrollo informático para que esto funcione, validar el contenido para el programa de recuperación de puntos que tenemos pronto, pero hay que trabajarlo con el Congreso de Intendentes, y a partir de ahí se va a estar determinando cuándo va a ser la fecha que va a arrancar el permiso. El objetivo que tenemos es que sea el primer semestre del año que viene, diciendo que la persona que tenga el permiso de conducir vigente en ese momento no va a tener que hacer absolutamente nada, se le carga el saldo inicial de puntos, y que vamos a hacer un proceso paulatino. Aprendimos del proceso de España, como España aprendió del proceso de Alemania y de Francia, en el cual se va a arrancar de a poco. Vamos a aplicar en principio solo las multas que te quitan el 100% de los puntos, que son al día de hoy participar de picadas, por obvias razones, conducir bajo los efectos del alcohol y bajo de la droga, que hoy también ya te suspende el permiso de conducir. Y después, en la medida que te vas amigando con el sistema, se va a ir extendiendo el resto de las infracciones de tránsito. ¿Qué es lo que se toman de la experiencia española? Ustedes trajeron invitadas internacionales del gobierno español también. Uno de los puntos que se destacaban era la necesidad de la fiscalización de este proceso. Sin duda, era lo que comentábamos en el arranque. Tránsito en la educación, formal sí, pero no solo. Fiscalización sí, pero no solo. Que la justicia actúe sí, pero no solo. Y el permiso por puntos sí, pero no solo. Siempre la fiscalización de alguna manera es la condición punitiva de fiscalización que hace que vos te apegues a las normas, ¿no? Aquello de la libertad responsable no funciona tanto como se piensa. Y bueno, digo, efectivamente tenés que tener más fiscalización de la que hay. Caminera anunció el martes en su aniversario que van a estar aumentando casi un 25% de los recursos humanos que tiene. Las intendencias en este momento están trabajando en sus presupuestos, ojalá logren incorporar más inspectores de tránsito porque siempre falta, se trabaja, siempre falta, nunca es suficiente, pero entendemos que tiene que haber más. Muchas gracias. Le agradecemos la palabra al presidente de la UNACEP en el marco de esta presentación de este permiso por puntos que busca, reducir los índices de la siniestralidad, en el tránsito. Muchas gracias, Abril. Las bancadas parlamentarias del Frente Amplio emitieron en las últimas horas una declaración que expresa la más firme condena a las acciones militares desarrolladas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la ciudad de Gaza y manifiesta su preocupación ante el continuo agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino. En la declaración, las bancadas citan el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, que concluye que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han cometido y continúan cometiendo actos constitutivos de genocidio contra los palestinos en Gaza. Recoge, por un lado, la declaración que se aprobó en la Asamblea General última sobre la necesidad de la creación de los dos estados, que fue apoyada por 142 países y que el Uruguay trabajó mucho en este grupo, sobre todo liderado por Francia y Arabia Saudita y muchos países árabes. También tomamos nota de los últimos informes de la Comisión Independiente de Naciones Unidas que constató hechos que significan, entre otras cosas, pueden significar un genocidio que se esté procesando en la Franja de Gaza. Y también planteamos la necesidad de seguir, por un lado, apoyando las acciones humanitarias que se están llevando adelante por algunas organizaciones internacionales para llevar medicinas y alimentos, que se realice un alto al fuego y que se pueda, sobre todo, también reencauzar desde el punto de vista humanitario y, mediante negociaciones esta situación. Y, sin duda estamos condenando esta situación y que a todos nos parece, sin duda, escalofriante lo que está pasando. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, solicitó la comparecencia en el Parlamento de la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, tras las acusaciones que realizó su sector político. En las últimas horas, la agrupación Frente Amplista Participación, Acción e Integración Social, País, resolvió retirarle el apoyo y la confianza política a la jerarca, y Schipani dijo que se está hablando de irregularidades en algunas contrataciones y de gastos excesivos por parte de la secretaria de Derechos Humanos. Se habla de irregularidades en algunas contrataciones en la Secretaría de Derechos Humanos. Se habla de gastos excesivos, por ejemplo, en viajes, en servicios de catering. En fin, yo creo que hay una situación que amerita que el Parlamento cumpla con su función, que es la de contralor del Poder Ejecutivo. Aquí tenemos que bregar por el buen uso de los recursos públicos, ¿no? De los recursos con los que todos los contribuyentes, a través del pago de sus impuestos, hacen que el Estado funcione.
Y ese es el motivo de la convocatoria del Parlamento de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Tienen información de que haya contratado a su expareja? Nosotros lo que tenemos es la información que ha trascendido públicamente a través del comunicado de este sector político. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, envió en abril un listado de 320 personas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de profesionales universitarios con nombres de fiscales, abogadas y abogados de fiscalía, consultando si aportan a esa caja. El senador Frente Amplista, Eduardo Brenta, planteó analizar este asunto en la bancada, indicó que se está frente a una posible violación del Código Tributario, lo que calificó como grave, y adelantó que va a solicitar informes jurídicos a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y a la Caja de Profesionales. Tomamos conocimiento que la fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, había solicitado a la Caja de Profesionales Universitarios un listado de profesionales fiscales que, para ver si ejercían su profesión. Ustedes saben, los fiscales tienen limitados, o sea, no pueden hacer ejercicio libre de la profesión, tienen dedicación exclusiva, y por tanto esa solicitud viola el Código Tributario. O sea, en realidad la Caja Profesional no puede brindar esa información, es información reservada, viola el Código Tributario. Nos preocupa que la fiscal haya solicitado esta información, sabiendo, obviamente, como abogada, que no está cubierta por el Código Tributario, y que a partir de que en un caso se informara que efectivamente aporta a la Caja, situación que puede suceder, sucede de hecho de personas que no ejercen la profesión, pero aportan a la Caja porque aportaron en algún momento y continúan aportando a los efectos de terminar teniendo dos jubilaciones, ¿no? Una jubilación, por ejemplo, por el Banco de Previsión Social y una jubilación por la Caja Profesional. En ese caso se inició un sumario a esta funcionaria de la Fiscalía, cuando en realidad la funcionaria ha presentado documentación demostrando de que no está haciendo ejercicio libre de la profesión, que tiene prohibido, sino que en realidad lo que está haciendo es aportando, continuando, ¿no? Aportando de cuando hacía actividad privada a los efectos de jubilarse. Esto nos parece un hecho grave porque hay una violación del Código Tributario, en nuestra opinión, y nos parece que precisamente la fiscal tiene conocimiento, obviamente, de las limitaciones que tiene respecto al acceso a la información, y nos parece además inadecuado que la Caja de Profesionales, con un informe jurídico en contra, haya entregado esta información, que es una información reservada. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado destacó ante la Asamblea General Legislativa el trabajo que hizo durante 10 años el renunciante comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Hablamos de Juan Miguel Petit. Bordaberry sostuvo que Petit fue los ojos y oídos de los legisladores en el sistema penitenciario. La figura de los comisionados parlamentarios es un poco como la de los jueces de fútbol. Cuando se habla poco de ellos es porque están cumpliendo una buena tarea. Cuando se creó esa figura, veníamos de mucho tiempo de problemas graves en el Parlamento, porque cuando había un problema en una cárcel, de un motín, o un incendio, o un reclamo, ahí íbamos los legisladores y no terminábamos de tener la verdad de lo que estaba sucediendo. Y entonces la función principal del comisionado parlamentario, además de trabajar, además de mejorar, además de atender, era ser los ojos y oídos del Parlamento en esos lugares. Otros temas, una encuesta realizada por la empresa Cifra midió durante el mes de julio la simpatía y antipatía que generan en la población algunos dirigentes políticos, mientras que Yamandu Orsi y Luis Lacalle Pou destacan por tener la mayor aceptación de los encuestados. Carolina Cose, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda son los de mayor antipatía en la población.
El dirigente político con mayor saldo positivo, según el sondeo, es el presidente Yamandu Orsi. Recoge 63% de simpatías, 26% de antipatías y 10% de las personas encuestadas no opinaron. Esto lo ubica con un saldo positivo de más 37. En un segundo escalón se ubica el expresidente Luis Lacalle Pou. En su caso, el saldo de valoración es de más 27, recogiendo 58% de simpatías frente a 34% de valoraciones negativas. En un tercer nivel de simpatías reciben la misma valoración positiva el senador colorado Pedro Bordaberry y la excomunicadora y ahora senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez. Ambos reciben 43% de respuestas positivas ante su desempeño en política, aunque el saldo positivo es mayor en Rodríguez, que obtiene 38% de antipatía frente a 40% que recoge Bordaberry. El dirigente político que recibe la menor valoración de simpatía es el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, con solo 26%, menos 15 en el saldo, mientras que la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, es la que recoge la mayor antipatía del electorado, con 54% de antipatía, lo que equivale a menos 17 en el saldo total. Además, el ex candidato presidencial y actual presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el secretario general del Partido Colorado y senador, además de último candidato presidencial de esa colectividad, Andrés Ojeda, reciben el mismo porcentaje de simpatía política, con 34%, aunque el saldo final es menor en Delgado que en Ojeda, ya que el nacionalista tiene 49% de antipatía frente a 48% del Colorado. La alcaldesa del municipio Mercedes Ruiz manifestó la preocupación por situaciones de extrema violencia que están viviendo en varios barrios como la Cruz de Carrasco, Malvin Norte, Euskal Herria. Ruiz dijo que hay lugares a los que no entran ni los municipales ni las ambulancias y pidió medidas de mayor impacto en materia de seguridad. A mí lo que más me preocupa y por lo cual estoy pidiendo desesperadamente es por los puntos rojos que tenemos, que cada vez está más complicado, que es la Cruz de Carrasco y la zona de Malvin Norte, sobre todo Boiximerino, la zona de Euskal Herria, donde los vecinos me dicen que a las 6 de la tarde tienen que estar en sus casas, lo mismo que la Cruz de Carrasco encerrados, porque son balaceras abiertas. Boiximerino, lamentablemente tenemos el narco metido adentro, que hay personas que van y le dicen mañana te tenés que ir de tu casa porque la vamos a tomar nosotros. Y los pobres vecinos, gente trabajadora, gente de bien que vivió toda su vida, que es su barrio. Eso fue un realojo que hoy ya es un desastre, no se puede entrar, no están entrando los municipales, no entran ambulancias, la verdad que está complicada la situación, la verdad que me tiene muy preocupada por todos esos vecinos, lo mismo acá en la Cruz de Carrasco, que la verdad que hay muertes lamentablemente día por medio, la verdad me angustia un montón eso. Y por otro lado tenemos el otro tema que es, por ejemplo, Carrasco Sur en estos últimos 20 días, quemaron 3 autos, explotaron un cajero, robaron una joyería muy importante, robaron comercios y hay rapiñas por todos lados. Último bloque de MBD Noticias. Les contamos que OCE va a poner en marcha el año que viene el denominado Plan OCE Evoluciona. Es con la incorporación de tecnología de última generación que incluye inteligencia artificial. Apunta a reducir sustancialmente el 50% de agua no facturada que existe hoy por hoy. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, dijo que para la implementación de este plan que se está elaborando desde el mes de mayo, está contando con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, por un monto de $63 millones. OCE Evoluciona pretende cambiar los sistemas de gestión comercial, de gestión financiera, a incorporar elementos de telemedición, de micro y macro medición de redes, de consumo de los hogares por medición inteligente, incorporando Internet de las cosas para esta medición y por otro lado incorporando inteligencia artificial para el manejo y análisis de todos los datos que van a ir surgiendo en tiempo real. Todo ello lo estamos trabajando con un fuerte equipo muy comprometido aquí en OCE, pero también con mucho apoyo y ayuda externa. Estamos trabajando en conjunto con la CAF, quien ha brindado un préstamo de $63 millones para el periodo para poder hacer todos estos cambios. Y por otro lado también trabajando mucho con el BID en lo que tiene que ver con programas y acciones enfocadas en lo que tiene que ver con la medición de agua no contabilizada para reducir
esos valores que hoy no son todos los óptimos que nosotros quisiéramos. Esto va a ser un salto de calidad gigantesco para OCE. Eso nos va a permitir medir mucho mejor qué es lo que consume, quién lo consume, evitar fraudes. Hoy el agua no contabilizada ronda el 50% del agua producida. De ese 50%, un 15% son pérdidas comerciales que podemos comenzar a solucionar con la telemedición, y hay otro 35% que son pérdidas físicas. Al poder medir y monitorear en tiempo real las redes, nuestras tuberías, vamos a poder detectar dónde se producen las mayores pérdidas. Se instaló en las últimas horas la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, que es coordinada por el ex ministro Tabaré Aguerre, que además en su primera sesión definió el cronograma de trabajo de cara al 18 de marzo del próximo año, que es el plazo que tiene para la presentación de las líneas de acción para justamente la Estrategia Nacional de Riego. En ese ámbito se van a estar recibiendo diferentes actores de la producción vinculados al uso del riego para conocer la situación y además la problemática de este sector. En 1 metro cuadrado por año llueven 1.500 litros de agua. 600 de esos litros no son interceptados por el suelo y por las plantas y escurren en el ciclo, como parte del ciclo hidrológico a lo largo de ríos, cañadas, arroyos y ríos. La pregunta es, ¿esa agua para cuánto alcanza? Pensemos que el Uruguay tiene 180.000 hectáreas de arroz, 70 o 80.000 hectáreas de maíz y soja, 8.000 hectáreas de caña de azúcar y 14 o 15.000 hectáreas de horticultura, más las represas hidroeléctricas, más las represas que nos proveen de agua potable. Toda esa agua es solamente el 5% de los 600 litros que escurren. Cuando decimos, si quisiéramos regar 300.000 hectáreas más, y transformar buena parte de nuestro paisaje y de la competitividad de muchos de nuestros productores, porque seguramente no todos van a poder regar, lo que tendríamos que construir en embalses es el 2% de lo que escurre. Se lo voy a poner con otro ejemplo, el Uruguay ya lo hizo. El Uruguay tiene 180.000 hectáreas de arroz, de las cuales 130.000 se riegan con agua de embalses, de represas artificiales que construyeron los empresarios a los efectos de regar. Esa agua, en cantidad, sería suficiente para regar 600.000 hectáreas de maíz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por arte de magia pudiéramos trasladar el agua que está en la cuenca de la Laguna Merín o en los suelos arrozables de Tacuarembó Rivera y transportar el agua a los suelos fértiles del litoral con condiciones de drenaje donde hace apto a otros cultivos que no toleran el exceso de agua, podríamos regar 600.000. Es decir, ¿estamos inventando la rueda? No. ¿Hay antecedentes en el Uruguay? Sí. ¿Se hizo? Sí. El plan de desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín del año 70 dio lugar a las infraestructuras de riego que nos llevaron a ser el 4º exportador mundial de arroz. ¿Qué podemos hacer con otras actividades y con otros cultivos? El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este miércoles que vetará una posible amnistía para el líder ultraderechista Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, entre otros cargos, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto actualmente en discusión y se lo envíen para su sanción. Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré, afirmó el líder progresista al ser interrogado sobre un proyecto de amnistía en discusión en el Congreso y que puede favorecer al expresidente Bolsonaro, su principal rival político. El mandatario hizo su advertencia en medio de las negociaciones de la oposición para que el respectivo proyecto de ley sea votado en régimen de urgencia después que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó dar trámite urgente a la amnistía. La propuesta beneficiaría a los condenados por el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023 y podría alcanzar a Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión. Lula afirmó que la votación de la amnistía es un problema del Congreso y que el presidente de la República no interfiere en cosas del legislativo, pero insistió que en caso de ser aprobada la vetará, ya que entiende que los crímenes por los que Bolsonaro fue condenado
imputado no tienen carácter político, por lo que no justificarían una amnistía. Él fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada de política en eso, afirmó el mandatario, quien se refirió a las pruebas concretas, las confesiones y los diferentes documentos con que el Supremo justificó la condena de Bolsonaro y quienes participaron de la intentona golpista. Lula da Silva también criticó un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados que impide que la Corte Suprema investigue u ordene medidas restrictivas contra los legisladores, como posibles órdenes de prisión sin la autorización previa del Parlamento, iniciativa que recibió numerosas críticas debido a que blinda a los parlamentarios y puede favorecer a algunos actualmente investigados, como el diputado Eduardo Bolsonaro, al que se acusa de incentivar al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones contra Brasil. Antes de despedirnos, queremos decirles que hoy es un día muy triste para nosotros, las y los trabajadores de TV Ciudad, porque falleció nuestro compañero Jorge Cabrera, camarógrafo. Jorgito era uno de los trabajadores históricos de nuestro canal, se desempeñó también en otros canales como en el 4, en Canal 10, en productoras independientes. Jorge era un compañero solidario, generoso, de esos que estaba siempre atento a la realidad de los demás, al que nada le era indiferente, y por eso vamos a extrañar su presencia, su aporte profesional y su voz, a veces diciendo cosas que incómodas, sí o no, pero era un hombre auténtico. Su velatorio será de 15 a 15:55 en Salón, en 8 de octubre 4069, en Sala 2, y el sepelio en el Cementerio del Buceo. Y desde aquí un afectuoso saludo a toda su familia. A Jorgito ya lo estamos extrañando aquí en piso. Nos vamos, que pasen muy bien. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, dijo a MBD Noticias que uno de los objetivos de la cartera para este quinquenio será descentralizar la oferta cultural a través de los espacios MEC. Verde indicó que estos espacios están instalados actualmente en 14 departamentos y el objetivo es alcanzar a todo el territorio nacional. El Ministerio de Desarrollo Social compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para defender la dotación de recursos propuesta para la gestión en el próximo quinquenio. El ministro Gonzalo Sibila aseguró que es un presupuesto que tiene una visión destinada a atender las desigualdades y fortalecer políticas sociales para tener una sociedad más justa e integrada. Las bancadas parlamentarias del Frente Amplio emitieron una declaración que expresa la más firme condena a las acciones militares desarrolladas por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la ciudad de Gaza y manifiesta su preocupación ante el continuo agravamiento de las condiciones de vida del pueblo palestino. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado destacó ante la Asamblea General Legislativa el trabajo realizado durante sus 10 años de gestión del renunciante comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. La alcaldesa del municipio Mercedes Ruiz, manifestó su preocupación por las situaciones de extrema violencia que se están viviendo en barrios como La Cruz de Carrasco, Malvin Norte y Euskal Herria. Ruiz dijo que hay lugares a los que no entran ni los municipales ni las ambulancias y pidió medidas de mayor impacto en materia de seguridad. El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este miércoles que vetará una posible amnistía para el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, entre otros cargos, en caso de que el Congreso apruebe el proyecto actualmente en discusión y se lo envíen para su sanción.
Con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó este mediodía el permiso nacional de conducir por puntos establecido a través del decreto número 181/025 del 2 de septiembre de este año, que estará asociado al permiso único nacional de conducir. En la presentación del nuevo documento, la secretaria general de la Dirección General de Tráfico de España, María Lidón Lozano Pérez, expuso sobre la experiencia de ese país europeo con este sistema que cumple 20 años de vigencia.